La posible infertilidad es una de las causas mayores de preocupación o de estrés en las pacientes, evidentemente en las pacientes jóvenes, que son cada vez más frecuentes en nuestra consulta. Entonces, en este sentido, lo que hacemos los oncólogos es inicialmente testar un poco este aspecto en cuanto a los deseos de la paciente en este sentido. Pues 40 años con 3 hijos, pues no preocupa demasiado, pero 30 años sin hijos sí. Si existe realmente deseo de fertilidad y antes de que apliquemos alguno de los tratamientos, como la quimioterapia, que podría dejar completamente imposible la fertilidad posterior, lo que hacemos es poner a la paciente en contacto con una unidad especialista en fertilidad, una unidad de fertilidad que suele haber en prácticamente todos los hospitales. Ahí es donde se deciden las técnicas de preservación de la fertilidad a aplicar, que fundamentalmente y de forma estándar son 2. Sería la criopreservación o congelación de embriones, una vez puesto en contacto tras estimulación ovárica y extraídos óvulos de la donante, de la paciente, y puestos en contacto con el esperma de la pareja, se congela el embrión. Y la otra técnica sería la congelación solo de los óvulos una vez estimulados y sacados unos cuantos, porque no todos serían viables, se congelan. Esas son las 2 técnicas